Hemos regresado y lo prometido es deuda. Nuestra querida audiencia siempre tiene preguntas e interrogantes y también buscamos un momento oportuno para que nuestros invitados la puedan responder. También a través de la red social Instagram, jfranco245, a quien saludamos, que es uno de nuestros fieles televidentes, nos saluda. Abrazos para ti y el equipo de Argumentos. Nos dice, muchas personalidades de visita en Venezuela, oro enviado a Estados Unidos en 2 meses. La inflación no espera, la apertura aceleró la especulación y está acabando con el ciudadano de a pie. El lápiz debería proponer un bono de supervivencia dirigido a la población más vulnerable, pensionados, jubilados y los más olvidados, las personas con discapacidad. Fíjate que todos los analistas, economistas, políticos nos han hablado de todas estas perspectivas positivas para nuestro país y obviamente las aceptamos, queremos que esto suceda, queremos el bien de nuestro país, ya hemos pasado bastante, pero lo que hemos visto hasta este año, evidentemente entendemos que todo es un proceso, pero lamentablemente en vez de la situación mejorar, ha empeorado, nos escriben desde nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque bueno, la inflación ha venido en aumento. La canasta básica está cerca de los $700 según Sendas y ya sabemos cómo están los salarios. La cantidad de salarios mínimos que se requieren para cubrir la canasta básica, yo tenía por acá la anotación, pero es un número bastante alto, ¿no? Es súper preocupante, especialmente la gente más vulnerable, como decía acá J. Franco. No, sin duda, J. Franco tiene toda la razón en el sentido que hay que recuperar el poder adquisitivo de la gente, recuperar el valor del trabajo en Venezuela, que lamentablemente se ha perdido durante esos años donde el salario se ha pulverizado prácticamente y tenemos que ir hacia un proceso de reforma institucional que permita el aumento, en este caso, de las capacidades adquisitivas de las personas, o sea, que la gente pueda realmente poder comprar, poder llegar a final de mes y que tenga dinero en el bolsillo para poder ahorrar y que tenga dinero en el bolsillo para poder comer, para poder hacer mercado. Y por allí viene una propuesta de nuestro presidente nacional y nuestro diputado Antonio Carri en torno a este sentido, una propuesta responsable, porque al final necesitamos ir a la responsabilidad de que el aumento del ingreso y en este caso del salario en Venezuela tiene que ir hacia un proceso donde no traiga mayor inflación y que la hiperinflación se coma el poder adquisitivo de la gente, que es lo que ha pasado Claro. en los últimos, llevamos años viviendo este ciclo, en este Pero nos caso. dicen, ya hay inflación y no ha aumentado el salario, o sea que el salario no es el Nosotros, nosotros, culpable, nos nosotros, hemos, escribe. nosotros hemos dicho desde la Alianza Lápiz y es una postura que ha tenido nuestro presidente nacional y está en nuestro documento y nuestra tesis política, y es algo que yo comparto firmemente, que es el proceso de dolarización. Yo creo firmemente que Venezuela tiene que ir a un proceso de dolarización, porque si seguimos, en este caso, los pocos ingresos que entran de dólares, quemándolos para mantener un tipo de cambio que no es controlable, en este sentido, para tratar de mantener un tipo y un valor de cambio del bolívar, lo que estamos haciendo es dejar de lado recursos muy importantes para la recuperación de nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo y por otro lado vemos que ese ingreso en bolívares que se le da a las personas se pierde por la inflación. Entonces necesitamos ir a un proceso formal de dolarización que nos permita a los venezolanos aumentar nuestras capacidades y nuestro poder adquisitivo. Eso es lo que nosotros creemos y es lo que yo creo firmemente, personalmente, que se debe y que se debe avanzar hacia allá. Ahora bien, llegan muchas críticas también de algunas figuras de oposición, muchos están fuera, otros incluso desde nuestro país han dicho que esta situación no va a mejorar o no va a cambiar finalmente si líderes de oposición que se encuentran fuera, un sector en particular, no regresan y no están acá en nuestro país, y si se mantiene, hemos hablado del tema de la reconciliación nacional, pero está visto por lo que comentan que hasta que estas personas no salgan, hablan de las personas del gobierno, no va a haber cambios, es decir, no apuestan a esa fase de la reconciliación nacional que incluso ha sugerido Estados Unidos. Mira, yo creo que la sociedad venezolana tiene mucho odio, mucho dolor por todos estos 27 años. Esto es una percepción personal, ¿no? Sí, hay mucho dolor Hay y mucho dolor, hay mucho odio escepticismo y, y- también de... y es normal. Yo no critico y no voy contra eso porque creo que es normal, es natural por lo que hemos vivido durante estos 27 años. Ahora, es deber de la política canalizar esas emociones, canalizar ese sufrimiento y que para que exista un proceso de reconciliación tiene que haber un proceso de sinceridad de todos los actores, de todos, sin decir un lado, sin decir el otro, porque al final todos somos venezolanos
y tenemos una oportunidad de oro que no podemos desaprovechar y todos vamos a seguir acá en Venezuela y todos debemos estar acá en Venezuela y todos debemos trabajar para construir acuerdos que nos permitan a los venezolanos eso, ¿qué están diciendo? ¿Qué están demandando? Cónchale, que haya un aumento del salario, que haya un aumento de su poder adquisitivo, que la economía mejore, que se estabilice y que realmente haya una recuperación de tener un país y vivir un país normal, ¿no? Porque la diatriba política ya hemos tenido bastante de estos debates del quítate tú, como dirían vulgarmente, para ponerme yo, o de la disputa por el poder, Yo creo que cuando la todos son gente lo que quiere son importantes. soluciones, Yo creo que porque todos son es importantes. grave la situación y no es que sea menor, evidentemente, es un tema importante también, pero hoy nuestra población, lamentablemente, con los recursos que le ingresan, no les alcanzan para suplir su canasta básica, mucho menos para los medicamentos. Sin duda, y pasa por, en ese sentido, pasa porque la política funcione para que esas cosas se solucionen. Claro. Y si Es el seguimos, centro de la y política, si dar seguimos, soluciones a la si gente. seguimos en este conflicto de adjetivos, en estas narrativas que descalifican a unos y a otros, yo creo que todos somos importantes. Todos somos importantes, desde María Corina Machado hasta Delcy Rodríguez, todos somos importantes. Y lo pongo en nombre y apellido porque al final pareciera que la polarización se encuentra allí. Y yo creo que más allá de los nombres y de las figuras y de los liderazgos, es un país que clama que las cosas realmente se resuelvan, que la economía realmente mejore, que las cosas vayan mejor y que nos podamos entender entre todos los venezolanos. Y eso es lo que se está planteando hoy y debemos tomar la palabra para que ese planteamiento se haga realidad, pero que no solamente quede en algo etéreo o algo de discursos, que la gente lo vea en televisión, que la gente lo vea y realmente no llegue abajo y no resuelva los problemas, ¿no? Ahora, ya para finalizar, se nos acaba el tiempo, pero el lápiz tiene como bandera la educación. Quisiera también tus comentarios respecto a la situación actual de la educación en nuestro país y cómo la visionan en medio de esta oleada de cambios, ¿no? Los planes y las propuestas para este sector. Bueno, nosotros y el presidente nacional, Antonio Carri, básicamente le pronunciamos al país nuestra tesis política donde se encuentra cada uno de nuestros objetivos y cada uno de nuestros planteamientos a Venezuela. Venezuela tiene que reconstruirse, Venezuela tiene que volver a ser una república liberal, democrática, que le dé y que las instituciones le den respuesta a los venezolanos. Que tenemos que ir a una recuperación económica y tenemos que ir realmente a unos cambios, unas transformaciones que permitan que el venezolano pueda vivir con dignidad, que es lo más importante. Y eso pasa por la educación. O sea, no hay un desarrollo digno del venezolano si no tenemos un sistema educativo que realmente le dé oportunidades a la gente. Y eso es algo muy valioso y no tendremos nunca un sistema educativo que le dé oportunidades a la gente cuando nuestros maestros ganan un salario de hambre y de miseria. Y eso hay que decirlo con responsabilidad. Al final, los países que se han desarrollado en el mundo sin tener recursos naturales han basado su modelo de desarrollo y su modelo de crecimiento a través de la educación. Y nosotros tenemos que ir hacia allá. Y esa es la única forma de que el venezolano vuelva a recuperar su dignidad y pueda volver a ser libres, que pueda decidir qué quiere hacer con su vida y no necesariamente en esta etapa de supervivencia, que es lo que me toque, donde estoy para poder resolver, para poder llevar comida a mi casa y para poder llegar a final de mes, si acaso puedo llegar a final de mes. Entonces eso tiene que cambiar y tiene que transformarse. Nuestro presidente nacional ha sido muy claro en el papel de oposición dentro de la Asamblea Nacional, en el papel de la búsqueda de consensos, pero consensos que funcionen y que sean útiles a la gente y no seguir repitiendo los errores del pasado. El tema de la transparencia, el tema de que se acabe la corrupción de las instituciones públicas del país, el tema de que realmente todos sirvamos y seamos útiles en este nuevo momento político para los venezolanos. Es algo que desde el lápiz siempre vamos a estar buscando el camino para lograr realmente que Venezuela se vuelva a conseguir en esa senda de desarrollo y estabilidad y progreso que es lo que soñamos todos. Y que los jóvenes como tú puedan regresar a nuestro país y que los reciban con las condiciones favorables, con grandes ofertas de trabajo. Con oportunidades. Y para seguir formándose, con claro. Oportunidades, sin duda. Con oportunidades. Que es lo que todos quieren. Que es lo que queremos, que es lo que soñamos y que es lo que aspiramos y nos merecemos. Así es. Merecemos lo mejor los venezolanos que además hemos superado diferentes etapas adversas en nuestro país, pero que nos caracteriza es esa resiliencia, esa amabilidad y trato afable y esperemos que esa reconciliación nacional y que esos elementos que hoy preocupan a los venezolanos sean el centro del debate de la política y que sea oportuno el momento para nuestro país y para que podamos desarrollar todos los elementos que hemos mencionado durante esta entrevista, esta oportunidad única en medio de escenarios convulsos en el mundo, pero en los que Venezuela juega un papel
fundamental e importante para garantizar la seguridad energética de Occidente. Tenemos que despedirnos. Recuerden que este programa lo pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube, Argumentos GB. En nuestras cuentas en redes sociales siempre estamos allí respondiendo sus preguntas y sus inquietudes. Gracias a todos los que nos han escrito. Por cierto, hablando del sector salud, también es el Día del Médico. Felicitamos a todos los médicos de nuestro país en su día, aquellos que salvan vidas con su trabajo, con su gallardía y su vocación social. Para todos ellos, feliz día. Hasta la próxima.